Ella es Song-Ae, cuenta historias de su vida cotidiana, a veces va de excursión y muestra lo que cocina. Una influencer más entre tantas. La gran diferencia es que es de Corea del Norte. Pero ella no es la única. En los últimos años han aparecido cada vez más canales en redes sociales que muestran cómo es en realidad Corea del Norte. Good morning. Come visit North Korea. Hi everyone. How embarrassing. Claro, al tratarse de un país tan hermético y misterioso, mucho de este contenido se vuelve viral, especialmente en TikTok, porque finalmente el mundo puede ver un lado diferente de este misterioso país. Sus hermosos paisajes, los supermercados llenos de comida, el encanto de su capital por la noche, e incluso la gente pasando por la calle, disfrutando de una cerveza o picando algo en un restaurante de comida rápida, que dice ser mejor que McDonald's. I'm going to show you the changing appearance of Pyongyang and its daily life, as well as mine. There are so many items, different in color, shape, and flavor. En definitiva, son muchos los usuarios norcoreanos que muestran su vida cotidiana al mundo. Pero ¿cómo es posible que estos influencers puedan grabar y publicar en TikTok este tipo de contenido de un país que precisamente ha sido muy celoso con su imagen y privacidad? ¿Qué está pasando? Also in Nordkorea gibt es zwar ein Intranet und da gibt es auch diverse Apps und so weiter, also ganz hinterm Mond sind die nicht, aber die haben kein Internet. Este es el Dr. Rudiger Frank, profesor de estudios de Asia Oriental en la Universidad de Viena, y lleva estudiando Corea del Norte más de 30 años. Para empezar, no existe un internet libre como tal, sino una misteriosa red a la que se puede acceder a través de una serie de aplicaciones, para usos científicos y estatales, y siempre con autorización previa del gobierno. Y solo unos pocos de esos 25 millones que son en el país tienen ese privilegio. Also letztlich so gut wie gar niemand. Luego existe la intranet nacional de uso más extendido, que se conoce como Kangwon-yom. Esta red gratuita, cuyas direcciones funcionan con números, ofrece varios servicios, como correo electrónico, noticias, una red social, un motor de búsqueda local y algunas tiendas virtuales. Pero el país tiene estrictas regulaciones sobre lo que se comparte en su internet, porque no se permite que sus ciudadanos accedan a información no deseada. Por lo tanto, es muy poco probable que un ciudadano común en Corea del Norte grabe estos vídeos y los publique en TikTok. Entonces, ¿quién gestiona esas cuentas? I'm Song-Ae from Pyongyang. I'm 11 years old and 5th year in the primary school. El canal de Song-Ae fue fundado en enero de 2022 y en los vídeos quiere mostrar a los 30.000 seguidores extranjeros que tiene cómo es vivir en Corea del Norte. Pyongyang, where I live, is a very beautiful and magnificent city. Have you ever been to Pyongyang? Well, if you come here, you'll be totally surprised because literally wherever you go, there are amusement parks. Lo curioso del contenido de la niña es que no habla tanto de su vida tal y como ella cree, sino más bien muestra los lugares destacados o los que ella más frecuenta, como si se tratase de una guía turística. As you can see, this is my school, Hyosung Junior Middle School. Already I can feel that I have the time here for 3 years. Second, I have studied well and got a certificate. Parece que quiere convencerte de algo. Ahora el hecho de que Song-Ae hable un inglés tan fluido y claro se debe a que su madre se lo enseñó cuando era niña. Pero eso es lo que cuenta ella en su contenido, porque la realidad es otra. Ella no es una niña cualquiera en Corea del Norte. Es nieta del viceministro de Asuntos Exteriores y bisnieta del excomandante militar supremo de Corea del Norte. En otras palabras, nació en una familia diplomática norcoreana que pertenece a la élite y es cercana a Kim Jong-un. Y su inglés se debe a que pasó gran parte de su infancia en Londres, según las investigaciones del NK News. Es decir, Song-Ae forma parte de una estrategia política y propagandística. Lo mismo pasa con Echo of True. Hello, my dear friends. I wish this beautiful April day could cheer you up a little bit. O con Olivia Natasayumi. And now, you might be wondering, the owners of this splendid new flat bar. Believe me or not, houses here are given to ordinary working people free of charge. Gerade wenn die länger bestehen und wenn die professionell gemacht sind, kann man schon davon ausgehen, dass das mit Billigung des Staates passiert und das würde also für uns definitiv unter Propaganda fallen. A Corea del Norte le encanta la propaganda en la televisión estatal, en las pantallas gigantes proyectadas en las paredes de los hoteles o en sus películas de acción. Kim Jong-un no fue elegido democráticamente. Su gobierno se basa únicamente en la ideología de que él tiene que legislar el país por ser parte del linaje. Die Legitimation in solchen Systemen wie eben Nordkorea läuft in ganz wesentlichen Teilen über die Propaganda. El poder se aplica tanto dentro como fuera del país. Todo lo que se encuentra en redes sociales es propaganda destinada al mundo exterior, y ese contenido está destinado principalmente a demostrar lo bien que le va al país, sus buenas escuelas, hospitales y restaurantes de comida rápida que son mejor que el McDonald's. La vida en Corea del Norte supuestamente no es tan miserable como la presentan los medios occidentales, y como la mayoría de los civiles comunes del país no tienen acceso a internet, no pueden denunciar tales cosas. Pero la realidad es otra. El número de desertores
instructores norcoreanos aumenta cada año. Pasó de 1.100 a casi triplicarse en 2023. Y entre estos se encontraban funcionarios y diplomáticos. Por supuesto, los civiles no son menos. Cientos de ellos que han conseguido escapar a Corea del Sur o a Laos cuentan lo que se vive en el país. Me llamo Chan Yang-yu. Tengo 25 años. Corea del Norte se basa en una economía planificada. Antes teníamos un sistema de distribución de alimentos, pero no funcionaba. Mis padres mezclaban un poco de cereal con hojas secas para llenarnos el estómago. Comer arroz era inimaginable para nosotros. El maíz era nuestra principal fuente de alimento e incluso eso era difícil de conseguir. Y estas experiencias no son aisladas, se repiten una y otra vez en aquellos que consiguen escapar. Cuando era pequeña pensaba que mi país era el mejor del planeta y crecí cantando una canción llamada No envidio nada y me sentía muy orgullosa. En la escuela pasábamos todo el tiempo estudiando la historia de Kim Il-sung, pero nunca aprendimos mucho del resto del mundo. Cuando tenía 7 años, vi mi primera ejecución pública. Pero pensaba que mi vida en Corea del Norte era normal. Mi familia no era pobre y yo misma nunca había pasado hambre. Cada año incontables norcoreanos son capturados en China y deportados a Corea del Norte, donde son torturados, encarcelados o ejecutados en público. Aunque fui afortunada en escapar, muchos otros norcoreanos no han tenido tanta suerte. Si tan bien se vive en Corea del Norte, entonces ¿por qué hay tantas personas que ponen sus vidas en riesgo por escapar del país? Pues esto tiene una simple razón. En Corea del Norte prácticamente no hay prosperidad. El 60% de los norcoreanos viven en la pobreza absoluta, convirtiéndolo así en uno de los países más pobres del mundo. Y solo unos pocos privilegiados disfrutan de comodidades en el país. Siempre me pregunté por qué ellos tenían luz y nosotros no. Esta es una foto satelital de Corea del Norte en la noche, comparada con los países vecinos. Estos vídeos están dirigidos a la gente de Occidente, pero según el profesor Frank, también a los chinos y japoneses y sobre todo a los surcoreanos, pues el régimen norcoreano siempre ha tenido el deseo de unir a las dos Coreas bajo la ideología de Corea del Norte, ya que según esto son fuertes y orgullosos, al contrario de sus vecinos del sur, quienes están débiles por las influencias norteamericanas. De este modo existe una serie de preocupaciones de que los ciudadanos de Corea del Sur caigan en esta narrativa y se vuelvan receptivos a la ideología norcoreana. Por ello el país se toma muy en serio la propaganda en redes sociales y la bloquea por su propia cuenta. Das heißt, wenn man in Südkorea irgendwo was Nordkoreanisches sehen will, geht das nicht. Da kommt sofort irgendwo eine ominöse Nachricht da auf den Screen und wenn man das zu oft versucht, kriegt man auch direkt mal eine Nachfrage vom südkoreanischen Geheimdienst, was machst du da eigentlich? Ahora, luego de tantos testimonios y siempre similares de aquellos que han conseguido escapar del país, ¿cómo es posible que una nación de 25 millones de personas vivan bajo un régimen totalitario en situaciones de hambrunas y abusos? Pues esto tiene una explicación y la encontramos en el experimento de la tercera ola. Y esta explicación empezó con una sola pregunta. ¿Cómo fue posible que los alemanes apoyaran a Hitler después de todo? Esta fue la pregunta que le hizo un alumno de instituto al profesor de historia Ron Jones en 1967. El hombre no le respondió con palabras, sino con el ejemplo, un ejemplo que pasaría a la historia. Algunos alumnos solo querían hacer lo que el resto. Otros querían unirse porque podía resultar divertido. Y otros se lo tomaban como si aquello fuese a ser su salvación. Jones propuso un ejercicio en el que todos los participantes recibirían un sobresaliente por igual. El primer día el profesor les habló de los beneficios de la disciplina, así como sentarse derechos, ponerse de pie al responder y algunos ejercicios más. Uno de ellos consistía en romper filas fuera del salón y entrar corriendo en el menor tiempo posible. Cuando el profesor mandó a parar, uno de los chicos pidió una oportunidad más, pues sabía que lo podían hacer mucho mejor. Todos se levantaron y lo hicieron mucho más rápido que las otras veces. Y es aquí cuando empezó todo. Pues la conducta se había implantado en los alumnos, adoptando una frase que les dio Ron: fuerza mediante la disciplina. El segundo día el profesor cambió la frase por fuerza mediante la comunidad. Aquí habló de los beneficios de la comunidad y de la idea de que todos unidos pensando como uno lograrían más que por separado. Ron planteó la idea de que la comunidad es más importante que el individuo. Lo que no tenían en cuenta estos chicos es que si bien trabajar en comunidad funciona, lo que es contraproducente es anteponerte a esta, porque de esta manera el individuo deja de tener sus propios pensamientos para convertirse en una masa que puede ser controlada fácilmente. Y este concepto de comunidad es el preferido para manipular y adoctrinar a las masas.
más. Marchar al unánime les hace sentir más fuerte, llevar el mismo estilo les hace sentir del grupo, cantar un himno al unísono, tener el mismo saludo, todo forma parte de un adoctrinamiento. Ron les entregó una tarjeta a cada uno, y a los que les tocara una X serían los informadores oficiales de él. Esto los definiría como especiales, como aquellos norcoreanos privilegiados. Lo que los chicos no sabían es que todas las tarjetas tenían una X. Muchos alumnos continuaron su papel fuera de las aulas, practicando el saludo entre ellos, incluso llevando la misma ropa y defendiéndose y ayudándose entre sí. Y aquellos alumnos que se atrevieran a cuestionar los métodos de Ron simplemente eran expulsados de la clase sin más explicaciones, como esos norcoreanos que desaparecen sin más. O estabas con la ola o estabas en su contra. En el día 3 había peleas constantemente. Llegué a presenciar alguna pelea por la tercera ola y la gente estaba cada vez más exaltada. En ese momento, yo solo sentía que estábamos en el bando correcto y que la gente que provocaba las peleas estaban en el equivocado, que no se daban cuenta de que lo que hacíamos no era nada malo, sino algo con mucha energía, muy excitante y con muchos propósitos. Así que cuando supe que otros alumnos se peleaban con los miembros de la tercera ola, me pareció que no sabían lo que estábamos haciendo y que si lo supieran querrían unírsenos. Por ese entonces, para sorpresa de Ron, tenía incluso guardaespaldas que ni siquiera él había asignado. Y el cuarto día claramente la cosa ya se había salido de control. La clase estaba llena de alumnos, incluso de otras clases, y aquellos que no cabían en la habitación esperaban en los pasillos. Fue aquí cuando Ron se percató de que la cosa ya estaba siendo más grande de lo que se podía imaginar. Por ello les convocó al siguiente día para una reunión, donde les presentaría al nuevo líder de la organización. Nos dijo que aquello no era un juego. Profesores por toda la nación, haciendo lo mismo en sus clases, y que íbamos a unirnos y a formar un tercer partido político en el país. Nos dijo, se están celebrando juicios para expulsar a los chicos que no se lo tomen realmente en serio, en los que quedéis seréis los fuertes, los que sacaréis adelante este movimiento estudiantil. Lo cierto es que es un movimiento nacional. Hay otros 1025 colegios haciendo esto ahora mismo. En aquel momento no había internet, así que no había forma de comprobar si era cierto. Y por raro que parezca, nadie le pidió que lo demostrase. Confiamos en él, o al menos no estábamos en condiciones de llamar la atención. Dijo que estaba ocurriendo lo mismo en San Francisco, que estaba pasando en Chicago, en Filadelfia, en Nueva York, y que como aquello estaba funcionando tan bien, al día siguiente iban a hacer público quién sería el nuevo líder de su partido. El día de la reunión todos fueron al salón de conferencias. Estaba lleno de alumnos, había fotógrafos, maestros, todos querían formar parte de aquello, y muchos gritaban fuerza mediante la comunidad. Ron se puso al frente y dijo, a continuación podrán ver al líder del partido. Salió del salón y dejó la televisión encendida, pero esta solo mostraba una señal estática. Los alumnos se miraban desconcertados, esperando que algo pasara, pero no pasaba nada. Aún recuerdo el silencio estremecedor de la sala, era casi como una sauna. Fue caldeándose más y más a medida que el líder aquel no aparecía. Y entonces, para romper aquella tensión, hice que los alumnos susurrasen nuestros lemas. Fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción. Y recuerdo que cada vez lo decían más alto, sentados en posición de alerta con los pies pegados al suelo y las espaldas derechas gritando, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad. Y allí estaba el televisor parpadeando mientras los alumnos esperaban que apareciera ese líder. Y no se veía nada, solo aquella estática. Alguien gritó, no hay ningún líder del partido. En ese instante puse en marcha aquel vídeo y se vio a Hitler y el holocausto y cadáveres y ojos vacíos y el horror. A eso es a lo que habíamos sucumbido. Y es aquí cuando entra el culto a la personalidad, a la adoración y a la adulación excesiva de aquel que implantó una idea bajo la mentira y el miedo. Creó una disciplina y la importancia de la comunidad para así evitar el individualismo y el pensamiento crítico. Este experimento demostró que implantar una idea y convencer al grupo de que son privilegiados por formar parte de esta es lo que está pasando en Corea del Norte. Nadie puede hablar ni decir lo que piensa. O en el peor de los casos, tienen el cerebro tan lavado que te dirán el mismo discurso una y otra vez aunque no lo escuche nadie. Porque llevan casi 70 años con el mismo discurso. Una sola televisión, una sola radio, no hay noticias de afuera. Y muchos de ellos piensan que viven en el paraíso comunista y que el resto del mundo es un infierno. Por eso esa familia clase media alta que forma parte de la diplomacia piensa que vive bien. Porque además no ven noticias malas de su país. Porque ningún canal de la televisión nacional puede hablar de la hambruna, por ejemplo, porque afecta a la imagen del régimen. Y el conjunto de toda esta manipulación cambia el cerebro y la forma de pensar de la mente.
El cerebro es un órgano flexible y cambiante, que evoluciona a lo largo de la vida y se adapta a las particularidades de cada entorno, y la relación entre el cerebro y conducta se ve afectada por diferentes aspectos: el ambiente y entorno sociocultural. Ya vimos lo que dijo Yeon So-lee: para ella había nacido en el mejor país del mundo, porque es lo que le habían dicho desde pequeña y por eso lo pensaba. Cuando era pequeña, pensaba que mi país era el mejor del planeta. Pero ese pensamiento cambió cuando descubrió la verdad. Un claro ejemplo de lo flexible que es el proceso cognitivo. La expresión genética también forma un papel importante en todo esto. Esta va a dirigir cómo y cuándo se van a ir desarrollando las distintas partes de nuestro cerebro, según la herencia familiar. Y esto de alguna manera puede establecer variaciones como diferentes sensibilidades a las recompensas, distintas probabilidades de emitir conductas y un largo etcétera. Y por último, la ontogenia. Con esta nos referimos a nuestro desarrollo como individuo, ya lo aprendido a lo largo de nuestra vida. Nuestro comportamiento actual está condicionado por experiencias pasadas. Estas quedan almacenadas en nuestra memoria y sirven como una guía para emitir ciertas conductas y no otras. En solo 5 días, un maestro de instituto pudo demostrar la facilidad con la que podemos caer ante las ideas del totalitarismo y la facilidad con la que se puede manipular y adoctrinar a las personas solamente usando las palabras adecuadas. Pues si esto fue lo que aconteció en 5 días, imagínense en generación tras generación, donde naces y mueres siempre bajo la misma idea. Siempre me ha parecido interesante conocer por qué las grandes masas de millones de personas han aceptado ser oprimidas por un grupo pequeño de personas. Pues esta es la explicación científica. Corea del Norte seguirá usando medios y herramientas para lavar su imagen, y también seguirá creando una sociedad controlada y manipulada a través de un régimen dictatorial y totalitario. Pues bueno, ¿conocían que existían influencers norcoreanos? ¿Habían escuchado hablar de la tercera ola? Pues déjamelo en la caja de comentarios que les leo. Si les ha gustado el vídeo, pues ya saben, si lo quieren apoyar, dejen muchos likes, y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli, picholín. Por si aún no lo saben, ya hice público mi nuevo canal de YouTube, donde analizo historias y personajes de ficción. Y se los dejo por aquí o en la descripción por si quieren echarle un vistacito. Recordarles que existe un canal de WhatsApp de Mente Humana, que se los dejo también en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal u otras de interés. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro sor. Dicho esto, sean felices y portaos muy bien. Nos vemos las caras la próxima semanita.